Minutos de la mañana tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Es la diputada a la Asamblea Nacional, Karine Salanova, vicepresidenta además de la Comisión de Familia del Parlamento, porque pudo constatar junto a otro grupo también de parlamentarios expertos la situación que hay con los venezolanos en la frontera, específicamente con Brasil. Hay algunas aristas y temas delicados precisamente con este motivo, y me gustaría comenzar preguntándole, bienvenida, hola, primero que todo, y también preguntándole cuándo realizaron este viaje para investigar lo que de primera mano está ocurriendo con los migrantes venezolanos. Mira, nosotros salimos la última semana del mes de mayo. La diputada Melba Paredes, que ella es la coordinadora de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes, con nosotros también nos acompañó Leonardo, que es el presidente de la Casa de Don Bosco, y otro grupo de expertos que nos permitieron ir a la frontera y ver el recorrido que hace la familia venezolana. Como parte de esta diáspora que nos está afectando en el país, ¿no? Cuando tú vas pasando, que llegas a la última frontera, que sería la línea, ahí fuimos recibidos por el gobierno de Brasil, que tuvimos una invitación del gobierno de Brasil, fuimos atendidos por el ministro consejero Paulo Rehn, que es el encargado de lo que es el asunto con Venezuela con respecto a la diáspora venezolana. Él nos explicó que, por ejemplo, ahí en la línea solamente había un refugio que era para los guaraos, y los criollos, que así nos definen a nosotros, no teníamos como refugio ahí, sino que serían Boavista. Posteriormente él nos dijo que ellos estaban haciendo unas nuevas carpas, ya las iban a inaugurar la semana que viene, si Dios quiere, donde ya el venezolano en menos de 24 horas arreglaría su estatus en Brasil. Tú me preguntas, ¿qué estatus? Bueno, los venezolanos que están emigrando van desinformados completamente. Eso fue lo que nos encontramos cuando hablábamos con las personas que estaban en la calle. Y las personas nos decían que, por ejemplo, no agarraban el carácter de refugiado, que creo que Brasil es uno de los pocos países que ya nos está dando el carácter de refugiado. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos van a tener los mismos derechos que los brasileños y un permiso de trabajo por 2 años. Ellos entraban como turistas. Además, después del punto de la Policía Federal, hay un punto de vacunación. Recordemos que en la última reunión de la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores le dijo a Venezuela que ellos estaban en la capacidad de regalarnos vacunas. Tú me preguntas, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo de las vacunas? Bueno, una de las cosas que encontramos en esa visita, y además que venimos denunciando, es la falta de vacunación. Es uno de los grandes atributos que se le puede poner a lo que es la emergencia humanitaria. ¿Por qué? Porque entonces hay aumento de brote de sarampión, hay aumento de tuberculosis, hay aumento de muchas cosas que, al no vacunar, cosas que ya estaban erradicadas en el país, vuelven nuevamente a aparecer. Y una de las cosas que nos dio la señora Socorro, que es la encargada de lo que es el refugio de los guaraos, es que ahí, por ejemplo, nos decía que, bueno, llegaban niños desnutridos, familias desnutridas, que ellos presentaban tuberculosis, sarampión, y bueno, había 3 casos de niños con VIH. Importante destacar ese punto, porque allí me quiero también detener antes de pasar justamente a esto, porque entiendo que son menores entre 8 y 12 años, pero ¿cuántos cruzan, si tienen ese dato, cuántos venezolanos cruzan la frontera o tratan de hacerlo? Porque ya usted incluso ha dicho que de la línea, por ejemplo, hay que ir a Boavista, porque nada más reciben allí a nuestros indígenas en ese punto, pero entonces ¿cuánto tiene que caminar un criollo, como dicen ustedes, que ellos nos señalan a nosotros, de allí hasta Boavista? ¿Y cuántos aproximadamente, si tienen una especie de censo, están haciendo ese trayecto para llegar a la frontera con Brasil y buscar una mejor calidad de vida? Bueno, ellos hasta ahorita, después del 20 de mayo, aumentó a 700 personas diarias, muy diferente a lo que es la frontera con Colombia, que Colombia nos había dicho que eran 55.000 personas que cruzaban diariamente. Pero, ¿qué está haciendo el ministro consejero? Ellos en este mes de junio, ellos van a colocar lo que es una atención directa a los criollos, que tú llegas directo a la línea y ya de una vez haces el recorrido, y en 24 horas tú legalizas tu estatus en Brasil. Ok, es rápido. Es rapidito a partir de la inauguración de esa carpa. Que también nos dijo el ministro,
Ellos tienen disponibles 5 estados en Brasil, donde calificarán la mano de obra y de ahí te mandarán para esos estados las personas que quieran trabajar en Brasil. Claro, en Brasil no hay tanta demanda como en otros países. ¿No? Ellos dicen que es por el tema del idioma. Importante. Pero sin embargo, la gente que se queda en los refugios, ellos, bueno, primero le hacen el censo, ven que si son niños, si están vacunados o no, tienen un alto índice de adolescentes embarazadas. Importante. Porque también la gente que va a Brasil es muy diferente a la que va a Colombia. Ellos nos estaban informando, bueno, porque la mano calificada es muy baja, o sea, es obrera, son indígenas. No es como Colombia, que ha salido más profesionales. Entonces ellos tienen que calificar qué sabe hacer el señor y de ahí posteriormente, bueno, se manda a los estados. A ver a qué área pudiera estar allí. Estamos conversando con Karen Salanova, diputada de la Asamblea Nacional y vicepresidenta de la Comisión del Parlamento. Si quieren escribir alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo a través de @primerapágina, con respeto, como siempre pido, para que al regreso ya pueda contestar a sus inquietudes. Más allá de lo que estamos conversando, le pregunto en qué condiciones están viviendo los venezolanos que se encuentran a la frontera. Ya he dicho un punto, porque voy a llegar allí ahorita, de enfermedades que hay particularmente delicadas, incluso de VIH en menores de edad. ¿Qué le dijeron las autoridades al respecto? ¿Por qué hay menores contagiados con VIH según el informe y la investigación que ustedes hicieron en la frontera con nuestro país y Brasil? Bueno, una de las cosas que nos señalan en ese refugio, ojo, aclaramos, nosotros fuimos al refugio de La Línea, donde están los guaraos. Esos guaraos vienen del Tamacuro, o sea, tienen que venir un recorrido grande, un recorrido largo, pero una de las cosas que nos decían los mismos guaraos era que ellos en el del Tamacuro no tenían ningún tipo de medicina, que se les había fallecido sus familiares, bueno, por presentar inclusive por casos de sarampión, por casos de paludismo, que no presentaban, que el agua que ellos tomaban les hacía doler la barriga. Que les tenía diarrea, que cuando iban a los hospitales no tenían ningún mecanismo de atención. Además, tú le sumas eso, la desnutrición que presenta. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno de Brasil primero los está censando, posteriormente con el respecto a los guaraos los está alimentando, los está respetando dentro de sus normas, los niñitos tienen colegio, tienen. Ahora, el otro lado, que es el lado de los criollos, ese es un lado preocupante, por eso ellos quieren habilitar esta nueva carpa para ya de una vez salir, porque los que están ahorita se encuentran en la calle. Sin embargo, el gobierno de Brasil ha permitido que cocinen, que estén ahí, pero claro, eso, y aquí se le hace un llamado a la gente que quiere salir del país. Los venezolanos somos muy grandes, ahorita estamos presentando una crisis que nunca pensamos vivirla, pero nosotros no representamos la delincuencia o ese 1, 2, 3% que puede estar fastidiando en el mundo y que hace que la gente tenga xenofobia hacia los venezolanos. Sin embargo, bueno, vemos las condiciones en que están. Aquí otro llamado que hago es, vimos muchos papás y mamás que salen del país y dejan a sus hijos solos. Eso quiero llegar a ese punto también, porque entiendo que tienen este informe no solamente de padres que se van y dejan a sus hijos acá, sino de adolescentes que se van también solos y llegan a la frontera. ¿Cómo logran esto? Bueno, en Brasil, cuando te dan el carácter de refugiado, se supone que las Naciones Unidas, cuando define un estado, es un estado forajido, que es incapaz de darte papeles, porque claro, vamos a lo que es los canales humanitarios, esos son casi siempre por canales, porque hay una guerra, porque, bueno, lo que se ha presentado. De hecho, una de las cosas que nos decía el gobierno de Brasil era que era primera vez en el mundo que se veía ese desplazamiento tan grande por una situación política. Y bueno, porque entendiéndose lo que es la definición de emergencia también es cuando tú pierdes tu calidad de vida, en que no te puedes alimentar, en que no te puedes educar, en que no tienes mecanismo ni siquiera de tener agua en óptimas condiciones. Eso hace que el ser humano se desplace a buscar esas condiciones. Volvemos a lo que tú estabas refiriendo, a los niños y adolescentes. Sí, aquí lo que hago un llamado de verdad, primero a los padres.
¿ok? Ustedes tienen responsabilidad con sus hijos y esto es un país complicado para que usted diga un niño de 8 años que vaya solo al colegio, porque aquí no hay transporte, no hay gas, no hay agua, o sea, a veces no se consigue la alimentación. Y todos los riesgos que eso implica que un menor de edad esté solo. Exactamente. Y dos, se hace un llamado a la frontera, cómo cruzan los niños. Por ejemplo, en Colombia cruzaron 30 niños solos, que ahorita están 20 en una casa de abrigo, y en Brasil... ¿Dónde están las autoridades allí que permiten ese paso de un menor de edad a pasó la un frontera? niño y estaba con un adulto, y el adulto lo que dijo fue refugio para este niño. Cuando tú pides refugio para un niño, claro, lo tienen que aceptar por la palabra, pero lo delicado aquí es que puede aumentar la trata de blancas y hay que proteger a los niños sobre cualquier cosa. Quiero parar allí un momento para seguir hablando de este tema que es delicado y creo que es menester, ya siendo diputada de la Asamblea Nacional, Karen Salanova, que estuvo además en el lugar de los hechos, por decirlo de alguna manera, constatando lo que está pasando en el caso de Brasil, pero fíjense que en Colombia también el tema de la trata de blancas que puede ocurrir en la frontera y también ocurre en otras partes del mundo y es algo sumamente delicado. Lo vamos a tratar al regreso, de igual manera lo vamos a seguir ampliando el tema para que usted esté informado. Vamos a la pausa, recuerde @primera página en Twitter si nos quiere escribir, y también quiero preguntarle sobre los organismos internacionales, cómo se están moviendo con este tema y qué apoyo están dando a los venezolanos que están saliendo de nuestro país a través de la frontera. Ya venimos con más, no se aparte. Usted está viendo Primera Página.